Ok, chicos, muy buenos días. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Eh, el objetivo de la clase del día de hoy es tener una introducción a la programación orientada a objetos. Vamos a implementar algunas clases para dar inicio a este nuevo contenido. Entonces, como ya mencionamos, van ustedes a presentar un informe donde puedan evidenciar la creación de las clases mascota, vehículo y persona. Y para dar inicio a eso, pues vamos a iniciarnos en la temática de programación orientada a objetos. Vamos a leer algunos artículos al respecto para ver de qué se trata este asunto y de esa manera, pues, irnos introduciendo. Entonces, ahí les coloqué yo varios incisos a los que quisiéramos dar respuesta, ¿verdad? Primero vamos a hablar un poco acerca de qué es la programación orientada a objetos, ¿verdad? De qué se trata, cuál es la intención de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a ir a Google, ¿verdad? Vamos a ir a Google y vamos a iniciar por ahí. Vamos a poner acá programación orientada a objetos y vamos a tomar aquí este primer contenido que nos está saliendo de una vez. La idea es ir afinando nuestros conceptos, ¿verdad? Nuestras definiciones. Vamos a ver cómo quito esto de aquí. Ahí estamos. Bien, dice que es la programación orientada a objetos. Dice ahí la programación orientada a objetos, POO, ¿verdad? Aquí vale la pena resaltar ustedes que cuando aparece la palabra POO, se refiere a programación orientada a objetos. Me llamó la atención en otra clase que estaba dando que una niña dijo programación Pooh, porque le sonó como a Winnie Pooh, ¿verdad? Entonces no es Pooh, es POO, que son las letras, ¿verdad?, que conforman la palabra programación orientada a objetos. En algunas otras bibliografías puede ser que la encuentren como OOP, POO o OOP, que significa programación orientada a objetos. Dice, es un paradigma de programación, ¿verdad? Es un paradigma de programación. Entonces, aquí vale resaltar que cuando hablamos de un paradigma quiere decir que es una manera de pensar, ¿verdad? Es una manera de entender. A eso se refiere cuando habla de paradigma de programación. Es una manera de entender algo, es una manera de entender, de pensar acerca de algo. Eso es un paradigma, ¿verdad? Quiere decir que la programación orientada a objetos no es otro curso, ¿verdad? No es otro curso de programación, sino es una manera de entenderla, una manera de conceptualizarla. Dice ahí a continuación, es decir, un modelo o un estilo de programación, es lo que les decía, ¿eh? Un modelo o un estilo de programación. Entonces, no es otro lenguaje, ¿verdad? No es otro curso, sino es una manera de hacer las cosas. En este caso, una manera de hacer programación. Dice ahí que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. ¿Estamos aquí? Entonces, con esos puntos vamos a iniciar, ¿verdad? Ustedes ya dijimos, entonces, vamos a regresar a Word para ir anotando algo al respecto, ¿verdad? Dice que es la programación orientada a objetos. Vamos a dejarlo como una técnica, ¿verdad? Una técnica o una manera de pensar, de entender y de implementar, ¿verdad? Programación. Así lo vamos a dejar, ¿verdad? Cuando habla de programación orientada a objetos, entonces nos está diciendo que es una técnica, ¿verdad? Que es una manera de pensar, que es una manera de entender, que es una manera de implementar la programación. Eso es la programación orientada a objetos. Y mencionaba en particular que cuando se habla de programación orientada a objetos, aparecen dos conceptos ahí. Voy a regresar para verlos. Miren, aquí dice, se basa en el concepto de clases y objetos, ¿verdad? Quiere decir que cuando hablamos de programación orientada a objetos, tenemos que hablar de clases y tenemos que hablar de objetos. Por eso fue que ahí en la estructura de la clase el día de hoy, yo le planteé que esos son los siguientes términos que tenemos que encontrar, ¿verdad? Entonces concluimos, programación orientada a objetos es una técnica, ¿verdad? Es una manera de pensar, una manera de entender, una manera de hacer la programación. Quiere decir que las soluciones que nosotros
hagamos a nuestros problemas, a nuestros nuevos proyectos, tienen que ser basados en programación orientada a objetos, ¿verdad? Tienen que aplicar las técnicas que la programación orientada a objetos nos sugiere, ¿verdad? Entonces ya no es una solución común, ¿verdad? Puede ser un problema común, pero no con una solución común. Un problema común con una solución con técnica, ¿verdad? ¿Cuál es la técnica? La programación orientada a objetos. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las clases, porque claramente lo dice que si estamos hablando de programación orientada a objetos, tenemos que hablar de clases, ¿verdad? Tenemos que hablar de clases. Entonces, vamos a ir de nuevo a Google y vamos a hablar ahora, vamos a buscar algo que nos ayude a empezar a aterrizar este concepto de clases, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá qué son clases en programación, ¿verdad? ¿Qué son clases en programación? Entonces, vamos a tomar aquí de una vez Wikipedia, ¿verdad? Tomar de una vez Wikipedia y dice así. A ver, Mayerly, queremos escucharte, hija. En informática, una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. Solo lo subrayado leo. ¿Ah? No, hija, dale, eso subrayado salió automático. Ok. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos en los sustantivos en el lenguaje. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables y métodos apropiados para operar con dichos datos. Cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de la clase. Muy bien. Vamos a atenernos a hija. Fíjate que solo en este parrafito hay bastante de lo que podemos hablar. Entonces, dice, una clase es una plantilla, ¿verdad? Una clase es una plantilla a partir de la cual se crean los objetos. Entonces, aquí podemos tomar en cuenta que estos dos conceptos dependen uno del otro, ¿verdad? Si hablamos de clase, tenemos que hablar de objetos. Y si hablamos de objetos, tenemos que hablar de clase. Los objetos se crean a partir de las clases. Y una clase, chicos, es la que define un objeto. Cuando hablamos de clases, por aquí estaba leyendo, dice las clases se utilizan para representar entidades o conceptos, ¿verdad? Eso es lo que hace una clase, representa una entidad o un concepto. Se dice en la teoría que la programación orientada a objetos es más simple, es más sencilla, porque utiliza ideas o conceptos del mundo real. Así se dice a ustedes. Ahora bien, a mi criterio muy personal de verlo, no es cierto a ustedes que va a ser más fácil implementar, ¿verdad? No es que va a ser más fácil implementar. Lo que sí es que nos va a ofrecer algunos beneficios, algunas ventajas como programadores, ¿verdad? Vamos a aclarar esas ventajas antes de continuar con esto, porque la pregunta podría ser entonces, bueno, ¿por qué es que yo tengo que programar orientado a objetos? ¿Verdad? ¿Qué beneficios voy a obtener a través de ello? Entonces nos vamos a ir aquí abajito y vamos a hablar de un par de puntos, ¿verdad? Uno de los puntos es la reutilización, ¿verdad? Uno de los puntos claves, digamos, por qué programar orientado a objetos es la reutilización, y otro punto clave que también nos exige, digamos, de alguna manera, usar programación orientada a objetos es la escalabilidad. Escalabilidad, creo que se escribe así, sí, ahí estoy. Entonces, antes de que sigamos hablando de clases, ¿verdad? Antes de que sigamos hablando de clases, vamos a hablar un poquito de qué es lo que buscamos al aplicar programación orientada a objetos. Lo primero que buscamos es la reutilización, ¿verdad? Una de las cosas o ventajas que obtenemos al usar programación orientada a objetos es reutilización. ¿Qué quiere decir esto de reutilización? Les comento, antes de la programación orientada a objetos podía ser que nosotros tuviéramos una gran cantidad de código, ¿verdad? Podrían haber sido cientos o miles de líneas de código, ¿verdad? Que daban solución a algo. Entonces, el asunto es que con la experiencia en la programación se empezó a notar que habían rutinas, que habían códigos
que podían ser utilizados de nuevo, ¿verdad? Que podían ser utilizados de nuevo. Dicho, digamos, con palabras un poquito más simples, se trata de que si usted ya ha hecho ciertas rutinas que hacen algo y más tarde usted está haciendo otro programa que tiene rutinas semejantes, rutinas parecidas, acciones parecidas o semejantes, entonces no tendría mucho sentido que usted vuelva a programar. ¿Me explico? ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo, Mayerly? Para mí es una forma de facilitar que el programador haga las cosas en un mínimo de tiempo, completando con algo que ya ha trabajado. Efectivamente, hija. Fíjate que estamos hablando de alguna manera de hacer el trabajo del programador más eficiente, ¿verdad? Hacer tu trabajo más eficiente. En la manera que tú empiezas a crear rutinas, empiezas a crear funciones que puedes volver a usar, entonces te estás ahorrando el doble trabajo de volver a hacer lo mismo. ¿Estamos ahí? Entonces, si tú te ahorras ese doble trabajo, hablemoslo a mayor escala, tal vez desarrollar un software, desarrollar una aplicación, digamos que te hubiera quitado 3 o 4 meses y a través de la reutilización, cuando tengas que hacer un nuevo software, una nueva aplicación que utilice herramientas que tú ya has creado, entonces puedas reducir la cantidad de trabajo que vas a estar haciendo a 2 meses, a un mes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes lograr, ¿sí? ¿Cómo puedes lograr hacer software reutilizable? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedes lograr hacer software reutilizable? Lo puedes hacer a través de la programación orientada a objetos, ¿verdad? La programación orientada a objetos, entonces, es en este caso el modelo de programación que te permite crear mejores recursos reutilizables. Entonces, aquí para que vayamos aterrizando esto, te voy a anotar. Por ejemplo, tú puedes crear paquetes, ¿verdad? Puedes crear clases que son tus componentes reutilizables, ¿verdad? Tus componentes reutilizables. Ya hemos tenido alguna experiencia en BlueJ y recuerdas que hemos creado paquetes especializados, ¿verdad? Donde en cada paquete, digamos, colocamos clases dentro de las cuales aparece otro principio que hemos usado, que me gusta cómo lo dices. ¿Me lo puedes decir? A ver si sabes de qué estoy hablando, Mayerly. Sí, profe, lo de single responsibility. Eso, muy bien. A mí me cuesta, tengo dislexia para eso, ¿verdad? Aquí lo voy a colocar como parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de single responsibility. Entonces, si te das cuenta, empezamos a amarrar. No hemos programado todavía nada, ¿verdad? Aún no estamos programando nada, pero estamos manejando las ideas, manejando los conceptos para entender cuál es la razón de por qué es que programamos de esta manera. Entonces, ya habíamos hablado un poco de división de responsabilidad o responsabilidad única y sabemos que cada paquete contiene clases y que cada clase contiene una responsabilidad, una única responsabilidad, ¿verdad? Para comprender otro poco más el ejemplo de reutilización, te podría poner un ejemplo de, digamos, hacer una factura. Hacer una factura, fíjense pues, independientemente de cuál sea el propósito del negocio, independientemente de cuál sea el negocio tiene que facturar. Estamos claros en esa idea, ¿verdad? Acá pues ahorita contamos con peritos contadores, también están VIPes y los contadores pues me podrían confirmar, no importa de qué se trate el negocio tiene que facturar, ¿verdad? Podemos tener un negocio de venta de carnes, podemos tener un negocio de venta de abarrotes, podemos tener un negocio en el que se ofrecen servicios diversos y todos tienen que facturar. Ahora, la pregunta sería, ¿será que es necesario que yo implemente totalmente un programa para facturar o podría reutilizar mis herramientas de facturación independientemente de cuál es el concepto o la lógica del negocio en particular del que estemos hablando? ¿Está por ahí, Aldana? Carlos. Yo creo que aquí estoy. Disculpe, es que Okay. estaba activando bien el micrófono. No hay problema, Aldana. Coménteme qué opina al respecto.
Ah, pues ya se me olvidó la pregunta, pero no, mentira. Pues sí, esa es la intención, va, que se reutilice, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? La pregunta está enfocada, por ejemplo, como ejemplo, valga la redundancia, como ejemplo, tomar en cuenta la facturación, les decía, ¿va? La mayoría de aplicaciones en diferentes tipos de negocios tienen que facturar. Independientemente de lo que estemos facturando, entonces esas acciones son comunes, ¿verdad? Otra muestra de reutilización, ustedes lo pueden ver en la mayoría de aplicaciones Windows, por ejemplo, cuando ustedes ven el botón guardar, ¿verdad? Aparece el botón guardar en todas partes de ustedes, todas las aplicaciones traen un botón guardar. Por ejemplo, los procesos para imprimir. Yo puedo mandar a imprimir un documento Word, o puedo mandar a imprimir un documento Excel, o puedo mandar a imprimir una factura, ¿verdad? Que imprimir siempre va a ser imprimir. Entonces, hay rutinas, hay acciones que son comunes, ¿verdad? Entonces, esas acciones que son comunes se pueden dejar como un componente que se dedique a eso. Y entonces, esos componentes van a ser las clases, ¿verdad? Haciendo clases especializadas, haciendo clases que tengan responsabilidades específicas y a través de eso pues voy a lograr hacer herramientas reutilizables para que sea más eficiente el trabajo del programador, ¿verdad? Bien, hablemos un poco ahora de escalabilidad, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poco de lo que es escalabilidad y cuando hablamos de escalabilidad, ¿verdad? Una forma de, como un sinónimo, digamos, de escalabilidad, podríamos decir, por ejemplo, la palabra mejorable. Mejorable, creo que sería así, ¿verdad? Mejorable. Cuando decimos que algo mejorable, cuando decimos que algo es escalable, ¿sí? Cuando decimos que algo es escalable, lo que estamos diciendo es que es mejorable. Ahora, yo hice una observación aquí en otra clase, ¿verdad? Les decía que algo que es mejorable no quiere decir que está mal hecho, ¿verdad? No quiere decir que está mal hecho. A ustedes, como programadores, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que las cosas tienen que estar bien hechas, ¿verdad? A diferencia del plan de mejora que en educación vemos, ¿verdad? Ustedes eso es algo muy diferente. Cuando hablamos de mejorable, es que, por ejemplo, usted ha planteado una solución de una aplicación, usted ha planteado una solución de una aplicación, pero esa aplicación que usted planteó cumple, por ejemplo, con características que se han presentado en ese momento, ¿verdad? Usted desarrolla una aplicación que responde a las demandas de su cliente en ese momento, pero esas demandas del cliente van a cambiar, esas necesidades del cliente van a aumentar, ¿verdad? En la medida de que usted le va ofreciendo herramientas a su cliente, el cliente también va a ir necesitando nuevas cosas, necesitando nuevas herramientas. Entonces, la escalabilidad está en función de que usted ha desarrollado una aplicación, pero que más tarde la va a tener que mejorar, ¿verdad? Va a desarrollar una aplicación que ahorita hace actividades, por ejemplo, hace actividades ABC, pero más adelante va a tener que hacer actividades DEF, ¿verdad? Entonces, las aplicaciones, los programas, tienen que ser escalables, tienen que ser mejorables, ¿verdad? Y esas mejoras, esa escalabilidad de su programa tiene que ser transparente para el usuario, ¿verdad? Tiene que ser transparente para el usuario. Quiere decir que cuando usted está haciéndole mejoras al programa, cuando usted lo está de alguna manera escalando, eh, no tiene por qué traerle implicaciones adicionales al cliente. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen en este momento un programa de facturación que administra el negocio suyo, ¿verdad? Y usted me pidió que ese programa de facturación haga algunas otras cosas adicionales. Entonces, yo me encargo de hacer esas mejoras y después esas mejoras solo se adhieren al programa que usted ya tiene, ¿verdad? No tendría que venir yo y decirle, por ejemplo, Mayerly, vas a dejar de usar tu programa durante 15 días, durante una semana, en lo que yo le hago los arreglos, ¿verdad?
esa acción de mejorarlo debe ser totalmente transparente, no tengo por qué afectar tu trabajo regular, ¿verdad? Y eso entonces es escalabilidad, ¿verdad? La transparencia en las mejoras que le vamos a hacer a tu aplicación tienen que ser totalmente transparentes, ¿verdad? No tienen por qué perjudicar tus procesos. Les voy a poner ejemplos a gran escala a ustedes, pero es para que comprendamos de qué estoy hablando. Por ejemplo, Windows, ¿verdad? Ustedes pueden notar a través de Windows o a través de diferentes aplicaciones que usted instala en sus equipos, cómo regularmente le aparece, hay una actualización, ¿verdad? Le aparece en su teléfono, hay una actualización, descarga esta actualización, o para Windows, ¿verdad? Le dicen hay una nueva actualización para que sea descargada en su equipo. Entonces ustedes solo le dicen a su computadora aceptar o descargar y ella hace todo el trabajo, ¿verdad? Ella hace todo el trabajo sin que usted vea interrumpido su qué hacer, ¿verdad? O que dañe otros componentes. Por ejemplo, usted pide, digamos, actividades B y C, pero resulta que cuando yo coloque actividades B y C, voy a dañar las actividades A, ¿verdad? Eso no tiene que ocurrir, ¿verdad? Debe ser totalmente transparente para el usuario y entonces eso es la escalabilidad. Ahora, el punto es, ¿cómo logro tener mejores recursos reutilizables? ¿Cómo logro tener una aplicación que sea escalable? Lo logro a través de la programación orientada a objetos. Muy bien, entonces, Mayerly, volvemos contigo. ¿Qué opinas entonces sobre la programación orientada a objetos? Pues consta más que nada de cómo en esos dos últimos pasos de hacer que el trabajo del programador sea el más preparado con la reutilización, la escalabilidad. Profesor, con la escalabilidad estaba leyendo y decía de que ese tendría que ser flexible. ¿Es a lo que se refiere usted cuando tiene que ser transparente? No Sí, es interrumpir el parte de, trabajo de otro. ajá, Ah, es parte de, ¿verdad? Hay todo un montón de material, ¿verdad? Hay mucho contenido que podríamos abarcar sobre lo que es reutilización o escalabilidad, ¿verdad? Entonces aquí pues traté de alguna manera de concretártelo, ¿verdad? Para poder comprender como objetivo, ¿verdad? ¿Por qué es que aplicas orientación a objetos? O si te das cuenta aquí en la definición de orientado a objetos, usamos la palabra técnica. ¿Ya te fijaste? ¿Verdad? Porque esas técnicas que vas a aplicar utilizando programación orientada a objetos, te van a permitir generar mejores componentes reutilizables, ¿verdad? Ahora, nota que uso la palabra componentes, ¿verdad? Componentes reutilizables, porque cuando hablamos de escalabilidad, estamos hablando del proyecto como tal, ¿verdad? Un proyecto completo que tú puedes mejorar, ¿verdad? Incluso ponerle en el negocio de la programación, cuando se compran proyectos de programación, los puedes comprar por componentes, ¿verdad? Tú puedes decir, yo necesito, por ejemplo, control de inventarios, o necesito solo facturación, o necesito cuenta corriente, o necesito, permíteme, no me recuerdo ahorita cómo se llama la aplicación para control de cuentas bancarias, el libro de bancos, ya me comprendes. Entonces, un proyecto puede incorporar todo lo que te acabo de mencionar, ¿verdad? Puede incorporar todo lo que te acabo de mencionar o podría incorporar solo algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, si tus componentes fueron elaborados con una técnica adecuada orientada a objetos, entonces el proyecto como tal se puede separar en partes, lo puedes negociar por partes, ¿verdad? Lo puedes negociar por partes o puedes agregarle nuevas partes con mayor libertad, ¿verdad? A eso nos referimos con la parte de escalabilidad. Bueno, vamos a avanzar, chicos, entonces, ya que estamos aterrizando con el objetivo de la programación orientada a objetos, ¿verdad? De qué es lo que pretende, qué es lo que logramos a través de aplicarla. Ya se me fue una hora de introducción. Entonces, hablemos de las clases, ¿verdad? Hablemos de las clases. Una definición que anda por ahí de las clases dice que definen
de hecho así es, ¿verdad? Definen los objetos, ¿verdad? En la lectura que hicimos, hace relación a sustantivos, ¿verdad? En la lectura que hicimos hace relación a sustantivos, vamos a ir a ver de nuevo, acá, por aquí está, miren, dice como los sustantivos del lenguaje, ¿verdad? Porque lo que hacen es describir, ¿verdad? Eso es lo que hace una clase describe, ¿verdad? Describe a un objeto. Entonces, vamos a anotar acá, ¿verdad? Definen a los objetos, esas son las clases. Ahora bien, una clase, ¿sí? Una clase va a estar formada por propiedades y va a estar formada por métodos. Esa es una característica de la clase. Una clase tiene propiedades y tiene métodos. Entonces, para ir aterrizando la temática de hoy, vamos a empezar a implementar, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar nuestra clase mascota, ¿verdad? La mascota es un objeto, ¿verdad? Del mundo real. Una mascota es un objeto del mundo real. ¿Me podrías describir, Mayerly, tú tienes mascota? Sí, profe. ¿Qué me puedes decir de tu mascota? Tengo tres, son peludos, son cuadrúpedos, tienen nariz, tienen dos orejas, tienen cola, unas más largas que otras, son gorditos. Excelente, muy bien. Así es, hija, me estás describiendo la mascota, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que una clase define, ¿verdad? Una clase define. Entonces, cuando definimos una clase, ¿verdad? Usamos propiedades y también utilizamos métodos. Vamos a empezar por lo que son las propiedades. Me voy a ir por acá abajito. Vamos a ver por aquí abajito. Ustedes han de recordar, el año pasado hicimos algunas prácticas de este tipo. Voy a insertar una tablita de una columna, pero que tenga 3 filas. Así. Vamos a insertar una tablita que tenga 3 filas. Ahí la tengo. Entonces, voy a escribir en la primera fila el nombre de la clase, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado en momentos anteriores, dijimos que las clases tienen que llevar su nombre en mayúscula, entonces le vamos a poner aquí mascota. Solo el nombre de la clase debe ir en mayúscula, ¿eh? O sea, la primera letra, perdón, a eso me refería, mascota. Entonces, vamos a iniciar aquí identificando algunas características que una mascota puede tener. Por ejemplo, voy a colocar aquí que una mascota podría tener especie. ¿Qué especies son tus mascotas, Mayerly? Son French. Ok. Yo pienso, ustedes me van ayudando, que French es la raza. Entonces canino. Es canino, muy bien. Te voy a poner especie, mira. Estos van en minúscula, ¿ven, chicos? Estos van en minúscula. Si Word me lo cambia a mayúscula, es Word el que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces voy a colocar especie, voy a colocar raza, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos colocar ahí de la mascota, chicos? Tiene especie, tiene raza. Les voy a poner aquí. ¿Qué manda? Nombre. Ok. Tiene nombre. Muy bien, ¿qué más? Sexo. Tiene sexo. Le voy a colocar género, ¿verdad? Género masculino o femenino, hembra o machito, como usted quiera. Género, ¿qué más? Podríamos decir que tiene, por ejemplo, fecha de nacimiento, ¿verdad? Tenemos especie, raza, nombre, género, fecha de nacimiento. Podríamos decir, por ejemplo, que tiene peso, ¿verdad? La mascota tiene un peso, ¿verdad? Puede ser peso y también podríamos tener tamaño. Yo he visto que, por ejemplo, ustedes han visto las bolsas de concentrado, están por tamaño, Mayerly, ¿es correcto? Sí, profe. ¿Verdad que sí? Creo que hay pequeño, mediano y grande o algo así. Puede ser algo muy, muy simple a ustedes de ver tamaño pequeño, mediano y grande, pero es una categoría, o sea, existe el tamaño. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De lo que es una mascota, cómo la puedo definir, ¿verdad? La mascota tiene especie, tiene raza, tiene nombre, tiene género, tiene fecha de nacimiento, tiene peso, tiene tamaño. Algo que debo tener en cuenta cuando estoy haciendo esta práctica es que debo encontrar elementos que son exclusivamente de la mascota.
¿verdad? Son elementos que son de la mascota. Alguna cosa que esté fuera de contexto, entonces no pertenece a esta clase. Seguramente pertenece a alguna otra clase, ¿verdad? Si lo vemos así como lo tenemos hasta este momento, usted podría decirme, profe, pero mire, esto es muy parecido a los conceptos de bases de datos. ¿Recuerdan algo sobre eso? Cuando hablábamos de bases de datos, hablábamos de entidades y definíamos sus atributos. Básicamente eso es lo que acabamos de hacer acá, ¿verdad? Hasta este momento es muy parecido el concepto entre clase y entidad de bases de datos, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar este momento para ver, ¿verdad? En qué lo vamos a empezar a diferenciar y vamos a ir acá arriba. Fíjense en esto, pues. Dijimos que las clases, estamos hablando de clases en este momento, ¿verdad? Dijimos que las clases tienen propiedades y tienen métodos. Entonces, las propiedades, básicamente podríamos decir que son datos, ¿verdad? Datos o estados. ¿Estamos? Las propiedades son datos o estados, como por ejemplo raza, ¿verdad? Como por ejemplo raza, edad. Edad no lo puse, pero puse fecha de nacimiento, su peso, su tamaño. Esos son datos, ¿verdad? Esos son datos. Y así como tengo datos, también puedo tener estados, que vamos a hablarlos ahorita. Antes vamos a hablar un poco de lo que son los métodos. ¿Alguien recuerda qué son los métodos? Era, no sé si recuerdo mal o me corrige, por favor. Ujú. Era lo que hacían. Efectivamente, hija. Es lo que hace, ¿verdad? En palabras sencillas podemos decir es lo que hacen. Podemos colocar son las acciones, ¿verdad? Esta es la diferencia entre propiedad y método, ¿verdad? Propiedad y método. Cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de datos. Cuando hablamos de métodos, estamos hablando de las acciones que la clase puede hacer. Entonces, recuerden, una clase está formada por propiedades y por métodos, ¿verdad? Las propiedades son datos o estados y los métodos son acciones, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa. Déjenme ver aquí cómo detengo esto. No sé. Chicos, vamos a detener la clase en este momento. Los veo en 10 minutos para que continuemos, ¿verdad? Si me hacen favor, tal vez pueden avanzar en la clase vehículo, en lo que volvemos, ¿verdad? Empiecen a encontrar ustedes cuáles son los atributos, ¿verdad? Gracias, Billy. ¿Cuáles son los atributos de la clase vehículo? Y así vamos avanzando. Entonces, detengo la grabación, los veo en 10 minutos. Bueno, profe,